Bienvenidos. La clase de hoy es la número 5 del módulo 1. Vamos a hacer la lectura y comprensión de planos eléctricos residenciales. Los planos residenciales cuentan con los siguientes circuitos. Un plano tiene que contar con un circuito de iluminación, con un circuito para toma corriente, con dos circuitos para pequeños artefactos. Va a tener dos, uno o tres circuitos de 240 voltios para la cocina, para la secadora y el calentador. Tiene que tener un circuito para la lavadora y un circuito independiente para el baño. Estudiar este tipo de circuitos y que nos dice la normativa eléctrica sobre estos circuitos. Como les mencionaba, tenemos el circuito de iluminación, de tomas, dos circuitos de cocina, el calentador. Estos son los nombres específicos de los circuitos exigidos en una casa. Entonces, errores muy comunes que se encuentran es que los circuitos de cocina, por ejemplo, los circuitos de cocina no los respetan. Debemos de tener solamente dos circuitos para la cocina. Eso lo vamos a ver ahorita y lo vamos a explicar. Eran estos circuitos de pequeños artefactos. También otra cosa que no se respeta es el circuito del baño, que debe ser independiente. También se exige que en las escaleras se utilicen tres vías. Y también vamos a hablar de la cometida, tableros y otros puntos que tienen los planos eléctricos y que debemos de saber entender. Entre el primer punto de estudiar es el tablero eléctrico. Generalmente es un tablero que se llama TA, ¿verdad? Hay diferentes tipos de tablero, pues sus características o especificaciones que se exigen son estas que están en este encabezado y empieza siempre con el número de circuito. Esto quiere decir que si yo veo en el plano un A11, estoy hablando del tanque de agua caliente. Si yo veo que en el circuito está un punto que dice A7, quiere decir que es un toma de área de cocina. Entonces, acá viene la posición de las barras, acá viene la descripción del circuito y aquí el número de salidas. Entonces, por ejemplo, una cocina eléctrica de 240 pues tiene una sola salida. Los tomas de área de pilas, por ejemplo, la lavandería, la lavadora, puede ser una sola salida o en este caso hay tres salidas. La carga se especifica por medio del código eléctrico. Es una normativa que nos exige que los circuitos, bueno, en este caso pusieron 1200, pero debería ser 1500. Ahora, esto se confunde mucho en este tipo de tableros cuando hablamos de carga en watts, que es la específicamente. Por ejemplo, acá dice 1200. Si yo lo divido entre las salidas, que son 9, supongamos que sean 10 salidas, entonces me estarían dando 120 watts. Quiere decir que las luminarias que se están poniendo ahí son de 120 watts, cosa que eso ni existe, ¿verdad? Entonces, estos son tableros eh, que he visto o que me han pasado. Y bueno, aquí podemos ver ese fallo, ¿verdad? Que están diciendo que una luminaria de 120 watts cuando ahora no pasan ni de 60. Y los bombillos amarillos incandescentes eran de 100 watts, los más fuertes. Entonces, esa es la relación que hay entre estos dos valores. El voltaje, que están 240, 120 para las salidas
los polos, son de dos polos los que son salidas de 240, los amperios, entonces estos van a llevar breaker de 40 y estos van a llevar breaker de 20. Aquí hay otro error, un breaker de 30. Acá tenemos la tubería, se especifica en todos los circuitos en tubería de media y los de dos polos en tubería de 3/4. Aquí los conductores se especifican dos que son de número 8 y uno número 8 para neutro. Estos de acá tienen dos número 12, uno número 12 para tierra, formando tres cables. Las luminarias están mandando solamente dos cables, se está indicando aquí que son 2 por número 12, pero donde queda la puesta a tierra de equipos. Entonces siempre que sea luminaria, no importa, debería de ir sus tres cables como van en los tomacorrientes. ¿Por qué? Porque hay que aterrizar, aunque el plafón no tenga cómo aterrizar la energía, cómo aterrizar en la parte metálica porque es plástica. La estructura donde van los tubos o las cajas, si son metálicas, MT, tienen que estar aterrizadas, y esto nos impide que podamos realizar ese respectivo aterrizaje de cajas. También tenemos las fases, que es básicamente la misma que la posición, y aquí es un cálculo de caída de voltaje que se hace. Luego abajo tenemos un poco de información que nos va a decir la carga conectada, que en teoría es, si yo sumo todo esto, me da 33.300, y la demanda es casi que la mitad, ¿no ven? Aquí 33 y la mitad 16. Eso es un cálculo que se hace porque todo no va a estar funcionando al mismo tiempo. Entonces se calcula la corriente en base a que la mitad esté funcionando y la otra mitad esté apagado. Entonces con este cálculo de la mitad se divide entre 240 y se encuentran los amperios que van a estar por el circuito. Entonces tiene una demanda de 34 amperios. Entonces dice, 34, qué bueno, voy a poner un cable número 8 que me soporta 40. No, pero no es lo recomendable. La normativa nos exige 100 amperios. Eso queda sobredimensionado, pero es mejor a que nos pasemos de corriente, de demanda, y que el cable sufra daños y prematuramente le cortemos la vida al cable. Con uno número 4 en cobre, es un cable que va a estar ahí para 25, 30 años sin hacer un cambio, ¿verdad? Si ponemos por ejemplo número 8, muy probablemente en 10 años ese cable ya esté dando fallas. Entonces aquí tenemos más información, dice que el tablero es empotrar, que es NEMA 1, que es de 3 hilos, de 18 espacios, tiene una barra neutra aislada, tiene barra tierra, etcétera. Alimentador, que ahorita vemos el concepto de alimentador. Veamos ahora otro tablero. Este tablero tiene las mismas especificaciones, es un poco más pequeño, varía en la forma de la carga. Entonces vamos a repasar: circuito A1, la posición en las barras. Este está más específico. En el caso de este, sí es hecho por mí. Yo pongo más específico el tipo de circuito, ¿verdad? Entonces pongo iluminación, toma corriente, este para la refri, este para la micro, este de la lavadora, calentador, baño, cocina. Tenemos los voltajes: 120, 240. Tenemos los amperios, que son de 20 o de 40 o 2 por 40. Los watts, que es lo que les decía,
en el anterior, bueno, aquí mismo puse 1000, que todos los circuitos, ok, aquí se hace el cálculo, cuando dice watts es el cálculo. Por ejemplo, yo no lo hago, yo no pongo cuántas luminarias hay en el circuito, este, pero aquí debería haber esta multiplicación por la cantidad, digamos, de iluminación, de toma corrientes. La refri, por ejemplo, si yo sé que la refri eh, es de 1000 watts, entonces aquí pongo 1000 watts. Yo sé que el micro consume 12 amperios, entonces son 1200 watts. La lavadora es de 1200, pero el código nos exige el cálculo en 1500. Entonces acá, como ven, balance de fases, yo por más que aquí yo ponga eh, 1000, aquí el código me exige que ponga 1500. Entonces 1500, 1500, 1500. El calentador me exige que sea 3000. El baño no me exige carga, entonces no pongo nada. Y la cocina me exige 4000. Hago la sumatoria. Y a diferencia del anterior, este está en kilos, no está en número completo. Aquel decía, por ejemplo, 21500. Este dice 21.5 kVA y la demanda de 12.2 kVA. Y también trae las especificaciones, que es Ultramer de 8 espacios, 120. La alimentación, el alimentador es el que va a ir del tablero hacia el medidor. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces estos son los tableros que uno va a encontrar en un plano eléctrico. Hay unos que traen un poco más, un poco menos. En realidad, esto es como uno lo diseñe. El colegio sí le exige por lo menos lo básico a uno de esto. Tal vez en mínimo. Si yo no le pongo esto, entonces ya el colegio lo puede revisar y decirme, bueno, es que te falta esto, ¿verdad? Pero el colegio de ingenieros no nos revisa como decir este error. Entonces no me va a decir, vea, es que en la iluminación no pusiste cuántas salidas, ¿verdad? Eso no le interesa a ellos. A ellos les interesa que usted cumpla con los circuitos lo más apegado. Vamos a repasar aquí el sencillo. El sencillo es que le ponen dos líneas. Eso es un errorcillo de símbolo porque debería tener solamente una línea. Y este sencillo enciende todos los ojitos redondos. Algo que no creo que sí vimos en los símbolos en corriente directa es que esta línea que se ve acá, que pasa por encima, significa que no hay conexión entre estas dos. No hay conexión entre la horizontal y la vertical. Entonces, este son circuitos independientes. Ahora sí, el interruptor doble es el que está junto, los dos están juntos en una misma caja rectangular, pero conectan diferentes circuitos. Por ejemplo, este enciende los que dicen E, estos ojitos, y el S enciende estos que son fluorescentes. Vamos para este otro lado y tenemos igual dos interruptores en una misma caja rectangular, y uno enciende los dos de los extremos y el otro enciende el del centro. Este estaría encendiendo el del centro. Nos dice la normativa para los tomacorrientes. Ok, la normativa nos dice que debemos tener 12 pies entre toma corriente. 12 pies, estamos hablando de 1,80 m de distancia entre toma corriente. Si yo tengo una pared de 2 metros, en esa pared debe de haber un toma corriente. O entre una puerta y el otro toma corriente debe de haber 90 centímetros. Si hay 90, ahí debemos de poner un toma corriente. Ahora, ¿cuántos tomacorrientes puedo poner por un breaker? Que si tengo un breaker de 15 para tomacorrientes, puedo poner 10 tomacorrientes de 15 amperios, porque el breaker es de 15.
ellos traen sus especificaciones, ¿verdad? Si son de 15 o son de 20. Si son receptáculos de 20 amperios, yo puedo poner 13 con un breaker de 20. ¿Cómo se ubican los tomacorrientes? Bueno, como les decía, hay que poner por lo menos uno en cada pared. Vean, acá no hay tomacorriente, entonces aquí estaríamos faltando a la normativa, ¿verdad? Eh, Acá tenemos la representación de los cables con una línea, como lo habíamos visto en, en los diagramas. Aquí tenemos que va para el circuito 2, ¿verdad? Aquí tenemos representado el tablero también, este tablero TA. Acá tenemos una salida de teléfono. Este es otro plano totalmente diferente, donde la salida de los tomacorrientes sería la A5. O sea, si yo me voy al plano en el circuito A5, voy a revisar cuántos tomacorrientes hay en ese circuito y cuántos tienen que ir conectados. Vean el cableado, ¿verdad? El cableado es muy importante. Este cableado puede representar que vaya por el piso, que vaya enterrado, mientras este puede representar que vaya por el cielo raso, ¿verdad? Eso fue lo que vimos en los símbolos y en la tableta de símbolos, y que acordemos que eso va a variar dependiendo del ingeniero o dibujante qué especificación le haya puesto a este tipo de línea. ¿Qué dice la normativa para los circuitos pequeños artefactos? Ok, vamos a ver esto que nos dice la normativa. Por ejemplo, esta parte en la línea roja, si la seguimos, tenemos 1, 2, tenemos una luminaria aquí, toma, luminaria, toma, 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 se va para acá y dice que eso va a un circuito de breaker de 20 amperios. Veamos este otro, 3 tomas que van para un circuito de 20, y este otro 1, 2, 3, 4, 5, 6 tomas. Aquí hace un puentecito de otro color y otro toma. Todos esos van a otro de 20 amperios. Las luces van en uno de 15, van totalmente aparte, no van mezcladas con los tomacorrientes. Tal vez esta que está por acá es la que se permitió, pero hasta ahora le pongo atención, tengo que investigar esto. Parece que sí es una luminaria o entonces esto es una cocina, ¿verdad? Aquí vemos el mueble de cocina, esto que está en rosado es mueble. El refrigerador tiene su toma, este es el fregadero, este es otro toma sobre los muebles. Esta es una salida para cocina de gas, que ocupan una chispita para encender y listo, ¿verdad? Entonces el código nos pedía 2, pero pueden haber 3 o pueden haber 4 dependiendo de las capacidades de la cocina, ¿verdad? Si es muy grande o no. Por ejemplo, me parece que este es el mismo y ahora en dos circuitos, ¿lo ven? Dos flechitas, aquí hay 3 flechitas. Entonces lo reducieron. Yo puedo reducir a mínimo 2 o puedo ampliar más bien a 4 dependiendo de los equipos que yo vaya a usar en mi cocina, si son muy fuertes o no son muy fuertes, ¿verdad? A veces tenemos un horno para tostar pan, por ejemplo, y que si son 15 amperios y un coffee maker de 10 amperios, o sea, ya esos dos no pueden estar juntos. Ya con solo esos dos se van los dos circuitos de pequeños artefactos. Quiere decir que usted no puede usar en ese momento
el microondas, porque también estaría pegado ahí en ese mismo circuito. Tendría que tener tres circuitos: el del tostador, el del coffee maker y el del microondas, por ejemplo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta para el diseño o como técnico, y no hay planos, especificarle al cliente, ¿verdad? Porque es que se hace ese tipo de circuito. Ok, ahora los vamos a ubicar en el plano. Entonces en el plano, aquí les puse la tablita, un extracto de la tablita, dice que los tomas de área de cocina son el 6 y el 7. Entonces si yo me fijo, este y este son del circuito 6. Este, este y este son del circuito 7. Y el circuito 9 dice que es la salida de cocina. Entonces aquí tenemos un mueble de cocina con cocina al centro, y en el otro lado tenemos la refrigeradora. La refrigeradora está conectada con otros artefactos que se pueden conectar aquí en este mueble, como una arrocera, un coffee maker, y estos pues quedan para otros pequeños artefactos. Otro circuito de cocina, pequeños artefactos, y división con uno general, ¿verdad? Entonces esto por ese sala, y son el circuito 8 que llega hasta aquí, y de aquí para acá son de cocina, con el A13, el A14 y el A16. Y acordémonos la diferencia de de tomas. Estos están en negrita, este no está en negrita. Quiere decir que estos de negrita son GFCI. Okay, acá tenemos el calentador y la secadora. Son salidas especiales, son el mismo símbolo, el 12 y el 13. Acá tenemos el circuito de lavandería, el 10, tomas de área de pilas. Dice que son tres salidas, entonces son una, dos y tres. Y aquí colocaron el tablero TA en el área de pilas. Como les decía, en las escaleras eh, se exige, no es, no es en el código, se exige que tengamos un tres vías en las escaleras. Y el circuito del baño, bueno, aquí no se ve, ahorita lo que hay es una iluminación. Ese es el del baño, pueden haber hasta dos salidas. Ahora, el concepto del interruptor principal y el alimentador. Este es el tablero TA, o el tablero donde están todos los circuitos que hemos estado viendo. Y de ahí hacia el medidor, ese cable y esos tubos se llaman alimentador. Hacia el interruptor principal, es el que desconecta todo. Ahora interpretemos el unifilar de una acometida. En los planos vienen lo que son acometidas y están representadas por lo que se llama diagrama unifilar. El diagrama unifilar es la representación de esa acometida en una sola línea. Entonces aquí vemos una sola línea que empieza desde la conduleta donde entran los cables. Se especifica cuánto tiene que quedar de cola de cable. Se especifica el tipo de tubo y el tipo de cable. Se especifica o se dibuja el medidor. Se especifica también los cables y el tubo que va del medidor al interruptor principal. Se especifica qué características tiene el interruptor principal, si es de 125, si es de 100. Y se especifica el alimentador. Esto es lo que llamamos alimentador, lo que va del interruptor principal al tablero. Es muy importante diferenciar alimentador de acometida. Esto es acometida y esto es alimentador. Se especifica el sistema puesto a tierra, el tipo de tubo, tipo de cable. Otro unifilar puede ser que tengamos tres medidores. Entonces en el unifilar hay que marcar los tres medidores. Hay que marcar si esos medidores son existentes o es un medidor nuevo a instalar.
y trae todas las especificaciones que vimos anteriormente más 3 tableros. Otro diagrama unifilar con duleta, medidor, interruptor principal, tablero con sus respectivas especificaciones. Otro unifilar representando el ducto, la conduleta, medidor, interruptor, tablero y la tierra. Hay unifilares telefónicos, conduleta, aquí hay un solo tablero principal y la distribución de los circuitos. Los planos tienen detalles de instalación para las cajas octogonales. Entonces esto es una caja octogonal que tiene que tener un tubo metálico o plástico, tiene que tener su conector, su caja, la puesta a tierra que es un tornillo verde. Si es de metal, si es de plástico no lo va a tener. Tenemos una terminal roscada que es donde se unen los cables, se hacen empalmes. La tierra, tenemos el cable tierra que es color verde. Tenemos la fase que es azul o rojo o negro. Y el neutro que es color blanco. Entonces así es como se debe de ver una caja octogonal o como debe quedar finalizada una caja octogonal. Tenemos detalles para los tomacorrientes, entonces con lo mismo, ¿verdad? El tubo, el conector, la caja, el cable tierra color verde, tornillo para la tierra hacia el tomacorriente, la fase en color rojo y el neutro en color blanco. El apagador es el mismo tipo de circuito, lo que cambia es que es azul y aquí no hay neutro, lo que es un retorno que se usa en color fase y rojo. El plano tiene especificaciones de quién es el profesional, quién es el propietario, cómo se llama el proyecto, dónde está ubicado ese proyecto, la empresa constructora, el nombre del profesional y el registro, ¿verdad?, de la propiedad, la fecha en que se hizo y el número de lámina. Por último vamos teniendo las notas eléctricas que es para información específica de instalación. Por ejemplo, el 5 dice todos los tomas a utilizar serán de tipo polarizado. El 4 dice la varilla Copperware se coloca fuera del área de construcción. Vienen bien especificadas algunas cosas que se deben de acatar. La 7 se debe dejar al menos un acceso al cielo raso o un tragaluz. La 8 todas las salidas a nivel del cielo llevarán cajas octogonales con tapa. Una tabla de resumen es lo que especifica lo que trae el proyecto en la parte eléctrica en kilowatts totales, en demandados, en el número de fases del cable, la longitud que va a tener el alimentador y los voltajes. Y si son de 3 medidores, por ejemplo, como el que vimos, pues va a traer 3 veces los tipos de tablero, la información para cada tablero. Y por último tenemos el detalle de la base de medidor. Entonces ahí se especifica cómo instalar la base del medidor, y lo que se dice es que la línea neutro no tiene que ser continua, ¿verdad? Esto no tiene que cortarse cuando se usa esta base redonda, no se corta aquí en el centro, sino que sigue directo hacia el interruptor. Con esto estaríamos listos para interpretar planos eléctricos residenciales. Nos vemos en la próxima clase.